Mi cuñado me llevó a trabajar al campo y estando ahí me quitó la inocencia. Me dejé llevar por mis más bajos instintos y dejé que mi cuñado me hiciera lo que él quisiera ahí en el campo, a tal grado que me dijo de que yo se lo hacía mucho mejor que mi hermana. Así es, amigos, de eso se trata la historia que les traigo ahora en Confesiones con Carlos, y en esta oportunidad vamos a hablar de un chiquillo que anda ahí aventurándose por el mundo y se encuentra con este cuñado que le enseña y lo lleva mucho más allá de sus límites, de tal manera de que este chico se volvió un experto haciendo el delicioso. Así que sin más que agregar, vamos comenzando ya esta nueva historia. Luis es el último de 4 hijos. Actualmente vive en La Habana, Cuba, y en ese entonces tenía apenas 14 años de edad. Sus padres estaban cansados de verlo salir y entrar a la calle, sin estudiar, sin trabajar, sin mucho futuro que digamos. Así que, cansados de aguantar su vida de vagancia con sus amigos, decidieron enviarlo con su hermana mayor, que vivía con su esposo en una aldea de Matanzas. Luis es un joven delgado, con rasgos muy finos y lampiño. Aunque sabía que le gustaban los varones y que ya tenía edad para iniciar con su vida con el delicioso, aún no lo hacía. Pensó que en el campo con su cuñado y su hermana se le quitarían esas ideas locas de sentirse atraído por otros chicos. Después de unas horas de viaje, finalmente llegó a la casa de su hermana. Su cuñado dejó las cosas muy bien claras desde el primer día. Debía ir a trabajar al campo con él, pero lejos de quitarse esas ideas, al ver a su cuñado sin camisa, las intensificó. Su hermana le explicó que solo tenía una cama, así que debía dormir con ellos. Esa noche, cuando creyeron que Luis ya estaba bien dormido, su hermana y su cuñado comenzaron a darle ahí como que eran conejos. Empezaron a hacer el delicioso. Y a pesar del movimiento de la cama y de los ruidos que hacía su hermana, Luis siguió fingiendo estar dormido. En ese momento, Luis metió su mano debajo de sus interiores y llevó sus dedos hasta su retaguardia para jugar un poco con él mismo. Cuando terminaron de hacer lo que estaban haciendo, el cuñado se volteó dándole la espalda a su esposa e inmediatamente se quedaron dormidos. Luis esperó un momento y se levantó de la cama para ir a orinar. Al volver, vio que ambos dormían placenteramente. En lugar de acostarse, caminó hasta donde se encontraba su cuñado y lo observó durmiendo, pero pensando en lo que había escuchado, todos los ruidos y los quejidos que había tenido su hermana. El cuñado abrió los ojos y lo vio parado ahí frente a él. Le hizo señas para que no hiciera ruido, le dijo que se callara así y se quitó la sábana que lo estaba cubriendo. Estaba así sin nada, como Dios lo trajo al mundo. Luis se agachó, tomó el amiguito de su cuñado, que estaba bien dormidito en ese momento, y comenzó así a hacerle cariñitos para poderlo activar. Y después le dio un besito y en un momento Luis ya estaba rezando. Poco a poco se fue activando hasta alcanzar un volumen que sorprendió bastante a Luis. Continuó rezando hasta hacer que terminara, dejándole todas sus bendiciones en su boca, y la verdad es que Luis estaba bastante sediento y no dudó ni un momento en tomarse todo eso. Por la mañana temprano lo despertó su cuñado, avisándole que ya era hora para salir a la parcela, que estaba a unos kilómetros de la casa. La hermana de Luis les había preparado el almuerzo y les sirvió el desayuno, recomendándole a su esposo que cuidara muy bien de su hermanito. Salieron de la casa y empezaron a caminar hacia la parcela. En el camino tenían que atravesar unos matorrales con algunos claros que los campesinos usaban para descansar. En uno de esos claros, el cuñado de Luis se detuvo para hacer pipí. Sin ningún recato, sacó su herramienta y empezó a desaguar ahí enfrente a Luis. No parecía ser tan grande como le había parecido la noche anterior en medio de la oscuridad. Cuando terminó de orinar, comenzó así como a sacudirla para que se limpiara, pero parece que se prolongó demasiado esa sacudida y ya se comenzaba a despertar.
Le preguntó a Luis si le gustaba lo que estaba viendo y Luis asintió así con la cabeza, pero sin decir ninguna palabra. El cuñado le dijo que le había gustado cómo se había puesto a rezar y que lo hacía mucho mejor que su hermana. Lo llevó a un lugar del claro, bajo unos arbustos, se acostó y le pidió a Luis que le hiciera lo mismo que le hizo en la noche. Luis no dudó en ponerse a hacerle eso a su cuñado. Conforme estaba rezando, se iba despertando más y tomando un tamaño que lo volvió a asombrar y Luis se asustó. En ese momento, el cuñado empezó a explorar algunas cosas de Luis hasta encontrar algo que tanto deseaba conocer. Y en ese momento empezó el juego previo. Para que se den una idea, el cuñado de Luis estaba preparando campo para comenzar a procederlo. Cuando el cuñado parecía que iba a explotar, jaló a Luis y lo acostó sobre la hierba. Le quitó lo que traía puesto y dirigió su herramienta directamente a donde, ya saben, ¿verdad?, qué parte de Luis. Lo procedió así sin fuerza y sin aviso. Cuando Luis estaba bien servido por su cuñado, este comprendió los quejidos y llantos de su hermana en la noche anterior. El cuñado comenzó a hacer eso con una gran destreza que Luis interpretó como la amplia experiencia de su cuñado haciendo eso. El cuñado le tapó así la boca con una mano, porque Luis estaba ya haciendo demasiado ruido, mientras con la otra exploraba otros lugares de aquel pequeño joven. Cada movimiento de la mano del hombre acercaba más a Luis a su culminación, y en una de esas Luis terminó, pero este siguió haciendo su trabajo, nunca se detuvo. El cuñado no tomaba descanso y parecía que estaba pasándosela de maravillas. El hombre tomaba a su joven cuñado como quien toma a un juguete, llegando tan lejos como su amiguito se lo permitía. El cuñado continuaba sin descanso, procediéndose a Luis, hasta que le dio un abrazo tan fuertísimo que parecía romperle las costillas. Luis escuchó a su cuñado gritar tan fuerte mientras ahí mismo ya estaba terminando, ahí donde estaba. Finalmente el cuñado salió de ahí de donde estaba y abrazó a Luis por un momento. Le dijo que le había gustado mucho ese encuentro. Luis sintió la necesidad de contarle a su cuñado que nunca había hecho esto antes, que incluso también nunca antes se había puesto a rezar antes de la noche anterior. El cuñado se quedó bastante sorprendido. Le dijo por qué había aguantado tan bien y parecía tener mucha experiencia. Luis le contó que lo había imaginado por mucho tiempo y que deseaba que un hombre le hiciera eso como se lo había hecho él. El cuñado le dijo que se acostumbrara, porque desde ese momento en que se lo había hecho por primera vez, era totalmente suyo, y que le daría su dosis prácticamente todos los días, 1 o 2 o 3 veces diarias, cosa que efectivamente ocurrió durante los 4 meses que Luis vivió con su hermana y su cuñado. Lo que no imaginaron fue que 2 campesinos, vecinos de ellos, los habían visto y se habían emocionado tanto viéndolos que no tuvieron más opción que hacerse ambos el autodelicioso ahí mismo. Cuando Luis y su cuñado se dieron cuenta, aún estaban emocionados y andaban así chorreando. Se acercaron a Luis y a su cuñado y les dijeron que le querían hacer a Luis eso mismo que le estaba haciendo él hace un rato. El cuñado le dio permiso y accedió, con la condición de que solamente ellos dos. Inmediatamente se acercaron y comenzaron a jugar con Luis, mientras el cuñado solamente estaba observando. Y al cabo de un momento, ambos hombres estaban haciéndole lo mismo que le hizo el cuñado hace un momento a Luis. Luis se sentía realizado y muy feliz de haber tenido este muy buen encuentro con esos 3 hombres. Y después de terminar toda la acción, se fueron a sus parcelas a trabajar. Pero estos encuentros se volvieron un hábito. Cada día antes de ir a trabajar al campo y al terminar la jornada, los 3 hombres le daban la misma dosis a Luis y su hambre de delicioso crecía cada vez más. Hasta que el último día de los 4 meses llegó. Un día antes de la partida de Luis, de vuelta a La Habana, se reunieron los 3 muchachos para despedirlo. Todo el día pasaron ahí dándole mucho amor y mucho cariño a Luis. Cuando Luis llegó al día siguiente a su casa en La Habana, llevaba mucha experiencia y la gran dicha de haber aprovechado cada uno de esos días con esos 3 hombres en el campo.
rústicos, bruscos, que lo volvieron un varoncito aguantador de verdad.